argentino, ¿no? Ya nos vamos, ¿nos podemos ir ya? Nos vamos a La Plata, en la Casa de Gobierno de La Plata, donde está de lunes a lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas noches, Axel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gato. Y un día nefasto, trágico por esto que ocurrió en la Cámara de Diputados. La verdad que hoy lo comenté, ni bien se terminó de aprobar, para caracterizar un poco la situación y plantear, por un lado, lo dañino de lo que se aprobó, pero por otro lado, que bueno, que es el primer tiempo, que falta la otra mitad del partido y que hay que ponerse ya mismo a trabajar para que esto no se convierta en ley. Ahora, lo que estamos viendo hoy, lo que se votó hoy en general, todo lo que le ha votado este bloque fuerte de centro, de derecha y de extrema derecha que se constituyó, la verdad que es letal desde donde se lo mire, porque uno trata de buscar algo positivo, no se encuentra nada positivo, ni para el presente y futuro de Argentina, menos para los laburantes, ¿no? Sí, yo lo dije desde el comienzo porque alguien me cuestionó que había, cuando la ley ómnibus era todavía mucho más grande, esto que quedó es el residuo después de la torpeza y la desaprobación que tuvo en la primera ocasión, pero lo dije de esta manera: no hay un solo artículo, vos decías, que beneficie a los laburantes, que beneficie a la sociedad, al pueblo. Yo decía, no hay un solo artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires y a todos los que la habitan. Así que bueno, la verdad que es un artículo que va contra los derechos, que va contra, es una ley, ¿no?, que va contra los derechos, contra la soberanía, que produce más desigualdad y que atenta contra el federalismo. La verdad que por eso digo, creo que en una primera evaluación es una ley nefasta, que no es base para la refundación de la Argentina, sino para refundir la Argentina. Y después podemos entrar en un análisis pormenorizado, obviamente llevaría mucho tiempo, pero hay puntos tremendos, empezando porque el Congreso pareciera estar votando su propia autoanulación, ¿no? Claro. Sí, estaba buscando la palabra, pero votarle superpoderes primero a un presidente que claramente carece del equilibrio, que tal como demuestra todos los días, tiene raptos de enojo, insulta. La verdad que darle superpoderes, ya empezando por el personaje, porque se le está dando al presidente la sustitución del Congreso de la Nación, y después lo otro, ¿no? Un presidente que ya con lo que tenía, con ese DNU ilegal con el que está gobernando, ya hizo mucho daño, y bueno, esta es directamente luz verde para seguir haciendo lo que teóricamente el Congreso, incluso hoy cuando uno escuchaba el debate, los que votaron a favor, veía que hacían comentarios que votándole superpoderes no tiene ningún sentido. Le habilitan completamente, le dan carta blanca para tomar decisiones en esferas importantísimas, y lo que pasó con las universidades, lo que pasó con las tarifas, lo que pasó con la nafta, lo que pasó con los remedios, lo que pasó con los alimentos, y bueno, ahora lo va a legalizar. Es legalizar una directa, podríamos llamar casi disolución de la capacidad del Estado, en tanto cuidar, proteger y defender a la sociedad y además, a los que más necesitan esto. Axel, es una ratificación del DNU, porque por cómo votaron hoy estos bloques, lejos están de, como están pidiendo ustedes y otros bloques minoritarios, lejos están de terminar con el DNU, ¿no? Lamentablemente. Sí, mirá, cada uno de los puntos votados en esta ley, como bien decían ustedes, no hay uno solo que tenga un efecto positivo, esa es la verdad. También venimos de una inmensa marcha universitaria, obviamente ignorada
por el Poder Ejecutivo y por quienes acompañaron esta ley, porque esta ley permite desarticular de diversas maneras organismos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología y por tanto con la universidad, los fondos con los cuales en las universidades se investiga, ni hablar de fondos como el INTA, CONEA, CONAE, que son organismos de investigación. O sea, esta ley bases es un ataque contra todo lo que se estaba defendiendo el otro día en la calle, porque es parte del sistema científico universitario. Después la quita de derechos laborales, y para que se entienda bien, esto permite la absoluta inestabilidad y precariedad de hasta un año de los pibes y pibas que consigan trabajo. Le da una inestabilidad grandísima. Vos fijate que en todos lados, cuando hay crisis, lo que se suele hacer es proteger, impedir los despidos. Esto facilita los despidos, genera un fondo para la indemnización que va a ser un inmenso negocio, que aquel también es contra la pyme, porque aquel que no piensa despedir ahora va a tener que engrosar un fondo que va a ser seguramente un motivo de negocio también. Jubilados, para que quede claro, si sos pibe, pendejo, joven y empezás en un primer laburo, estás mucho más desprotegido con esta ley, y es culpa del gobierno, es culpa de quienes la acompañan. Por eso lo que te decía el Senado, las jubilaciones, extiende a 65 años al quitar las moratorias, la edad jubilatoria, es decir que si sos una persona, una mujer mayor, te demora el momento de la jubilación. Es muy duro en el marco de la caída tan grande que hay de jubilaciones, en un plan que ha ido contra jubilados, contra laburantes, que siga avanzando en esa dirección, y además al quitar las moratorias y mandarte a la PUAM te va a reducir el monto de la jubilación. Sobre la caída que generó, cobras menos. Sí. Ahora, ahí había otro punto, me parece importante que marcás, Axel, el que vos decís, una ley que atenta también contra lo federal. Hoy lo marcaba muy bien en su discurso Leopoldo Moró cuando insistía, nos quieren convertir en una factoría. Esto de permitir la libre extracción, se lo sacan a las provincias, que se lleven, este famoso rigging, ¿no?, de inversiones que ellos las van... Digo, eso atenta sin lugar a dudas, ¿no?, contra la propia provincia y contra la soberanía. La privatización de núcleo eléctrico, de las centrales termoeléctricas de la Argentina, paralizan un plan... Iba a comentarte eso, Gato, que privatizaciones ya tuvimos. Fueron un desastre. Muchas hubo que revertirlas porque fueron directamente vaciamientos. A veces negocios inmobiliarios. Acá se está hablando, y quiero poner la responsabilidad sobre lo que va a pasar con los trenes. Se van a perder destinos, y eso convirtió a pueblos en fantasma. Lo mismo, Aerolíneas Argentinas, que vuela, creo que son 21 destinos, que es la única aerolínea que llega, y eso tiene que ver con que nacionales, que tiene que ver con menos conectividad, más discriminación, menos federalismo. Privatizar la energía nuclear de un país, más allá de lo que pasa con la Comisión de Energía Atómica, que ya comenté, que permite achicarla, dividirla, reorganizarla. Desguace. Le estamos dando un poder enorme, inmenso, para manipular los diferentes organismos del Estado, alguien que viene a destruir al Estado, y lo ha dicho 1000 veces, habla del anarcocapitalismo. Hoy hay que utilizar el término que planteaba Cristina, anarcocolonialismo, porque de lo que se trata es de dejarle al mercado, dice él, pero básicamente es un desguace y es al mismo tiempo una liquidación de patrimonio que es de todos los argentinos y argentinas, impositivamente. Para que quede claro cómo te perjudica a vos esta ley. Hay aproximadamente 1 millón de personas que, con lo que pasó con los salarios, a partir de esta ley empieza
de nuevo a pagar impuestos a las ganancias cuarta categoría, mientras 120.000 argentinas, los más ricos en su patrimonio, van a pagar cada vez menos, termina siendo de suma cero y eso perjudica también, sí, que se planteaba para las provincias, bueno, se le devuelve un recurso, bueno, todo eso resultó ser un verso porque es de suma cero, en términos totales son dos impuestos coparticipables, es decir, lo que agrega uno quita el otro, pero al mismo tiempo un país mucho más injusto, más desigual, porque no pagan los más ricos, los que más patrimonio tienen y empiezan a pagar asalariados. Sí, sí. Gobernador, recién escuchábamos, por ejemplo, al jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, que decía algo así como, bueno, le estamos dando la herramienta al gobierno, la herramienta que nos pide para poder gobernar y le estamos quitando las excusas. ¿Es válida esa forma, o usted la considera válida esa forma de manifestar el porqué de la adhesión a la ley Bases? Mirá, lo dije, ni bien fue aprobada en el tuit. ¿Herramientas para qué? Si con las que tiene lo que hizo fue reducir salarios, lo que hizo fue bajar jubilaciones, lo que hizo es permitir aumentos desmedidos, tiene ya una orientación muy clara este gobierno. Tiene una orientación muy clara, entonces creo que cuando dicen eso las excusas son más bien para acompañar y tratar de explicar por qué, si todo el discurso es negativo y pone prevenciones o críticas, después el voto es positivo, es decir, deshacen con la mano lo que hacen con la boca, porque hablan de una manera y critican de una manera que después es contrario a lo que hacen con su voto. Yo creo que si le agregamos a esto el régimen de grandes inversiones para grandes proyectos, sumado a un blanqueo, bueno, uno ve que el que ahora traiga una inversión, incluso si un extranjero compra una empresa que ya anda, entiendo que se toma como una inversión nueva y entonces le perdonan los impuestos, le dan libre disponibilidad de los recursos, libre disponibilidad de las divisas. La verdad que son cuestiones que sí, que hablan directamente de postergar o impedir que la utilización de los recursos de los y las argentinas se use para el desarrollo argentino, que se cuide y preserve la soberanía argentina. Nada de esto es una sorpresa con Milei, la verdad que nada de esto es una sorpresa con Milei, pero es realmente muy duro lo que empieza a pasar después del tratamiento, si es con una aprobación de la ley la ley ómnibus. Hay que dejar en claro que tenemos unos días, un tiempo, más que para señalar, sancionar, tenemos un tiempo para persuadir, para convencer y para derrotar esta ley. Mañana va a haber una movilización de los trabajadores y trabajadoras el 1 de mayo y la verdad que uno va a estar acompañando porque lo que hay que mostrar es que estas cosas ya se hicieron y no anduvieron nunca. Hoy en las filas del gobierno, perdón. No se creó en ningún lado del mundo con estas medidas de quitar derechos, no se creó un solo puesto de trabajo. Lo que se hizo es deteriorar las condiciones de los que existen y de lo que en todo caso va reemplazando por otro. Ha pasado, Gato, vos lo sabés muy bien, que termina con estas cosas de las indemnizaciones buscando reemplazar por una mano de obra unos trabajadores y trabajadoras que cada vez cobren menos y cada vez tengan menos protección. ¿Va a estar mañana acompañando la marcha de los trabajadores? Sí, por supuesto. Creo que más allá, ¿no? Más allá de que hubo una marcha multitudinaria que fue luego de que ya se había manifestado varias veces, el 8 de marzo, el 24 de marzo, con cuestiones muy, pero muy precisas, en donde la sociedad le transmite al gobierno que no está de acuerdo, por lo menos no como ellos piensan, porque se mueven en las redes con la cuestión de terminar con políticas de memoria, verdad y justicia. Se manifestó con una enorme, inmensa, masiva marcha contra
lo que el gobierno dice en torno a las políticas de igualdad de género, también una marcha multitudinaria, luego una marcha por lo que sigue haciendo con esta ley ómnibus y profundizando, que es atacar el sistema científico, tecnológico que tiene la Argentina. Uno puede, por supuesto, que mejorarlo, criticarlo, señalar, pero acá lo que se busca es desarticular, desmantelar y destruir. Milei dice que el Estado es una organización criminal y yo creo que lo criminal es terminar con los derechos laborales, con la soberanía, generar más desigualdad. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, Axel, ¿cómo, a ver, hagamos este análisis político ya, ¿no? Porque yo decía en la apertura, no sé si estás de acuerdo, que hoy prácticamente en la virtualidad se ha dado un gobierno parlamentario, porque de un presidente que no tiene gobernadores, no tiene senadores propios, muy pocos diputados, ha conseguido 142 votos, ¿no? Y muchos discursos, muchos diputados de la provincia de Buenos Aires, que cuando uno lo escuchaba, parecía que iban a votar en contra. Eran unos discursos encendidos y todo, pero decían por la gobernabilidad, porque la mayoría quiere los cambios, bueno, les damos las herramientas. ¿Cómo se entiende? ¿Qué son? ¿Hipócritas? ¿Cínicos? Hubo, no sé, lo que el presidente denunció en algún momento, que había, no sé, canje de favores. ¿Qué es lo que pasó? No, mirá, yo analizo que esta media sanción nos pone un objetivo muy claro y nos pone también una tarea muy clara, que es hablar. Hoy ya mismo empecé a hablar con los gobernadores y creo que hay que trabajar muy intensamente porque hay que explicar que las privatizaciones de empresas tan importantes como ocurrió cuando se hizo en los 90, generan pérdidas a veces irreversibles. No estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando del desmantelamiento de capacidades del Estado creadas, repito, que se podrán reformular, que se podrán mejorar, que se podrán criticar, pero estamos marchando a la destrucción, lo que detectaron muy claramente en la marcha en defensa de la universidad pública y gratuita. Bueno, esto mismo está en juego en cada uno de estos puntos. Creo que hay que trabajar intensamente, creo que hay que dejar más en claro, y es tarea también que ustedes hacen muy bien de los comunicadores, como fue con el tema de la universidad. Creo que hoy la sociedad está viendo que estas cosas no le sirven, que el voto a Milei habrá significado muchas cosas. Acá en Provincia de Buenos Aires, mira, si yo te cuento lo que hice en los últimos días, estuvimos ahora acá en La Plata inaugurando el sitio de la memoria, el espacio de la memoria en La Cacha. Estuvimos hoy en Berazategui inaugurando asfaltos, entregando una ambulancia, entregando un camión y equipos para los recicladores, para los cartoneros. Estuvimos en Pila hace unos días en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, obras importantísimas para acercarle el Estado provincial a cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en Lanús con una base de Fuerza Buenos Aires, que es la UTOY. Estuvimos hace poquito en Tres Arroyos, esto, no sé, son 7 días, en Benito Juárez, con una escuela. Es decir, que nosotros tenemos una obligación y una representación, un mandato también, y creo que es una equivocación pensar que el voto a Milei en un balotaje, si uno dice el 30% que lo votó en Paso, en general está de acuerdo, en mayor medida con su programa, con esas ideas que expresaba, que tampoco está cumpliendo, porque el ajuste que se hace lo vemos todos los días. Ayer hablando con los intendentes, hoy hablando con el intendente de Berazategui y recorriendo un complejo en Plátanos, ahí en Berazategui, 1.409 viviendas paradas totalmente por el gobierno nacional, son 1.400 familias, miles de personas que se van a quedar sin casa, culpa de Milei. Gobernador, el presidente dijo... 1.500 trabajadores que se quedaron sin laburo, quedaron 5. Entonces son cosas muy graves, muy acuciantes, y creo que eso hay que representarlo, y no es votando privatizar, no es votando aplicar impuestos que afectan a sectores que hoy están muy golpeados, no es bajándole impuestos a los más ricos, no es
bajando jubilaciones y posponiendo la jubilación y reduciéndola de aquellos que, como te oí decir, no tienen aportes, Claro. porque muchas veces no aportó su empleador. Así que bueno. Ahora, sobre todo esto, el gobierno dice, o el presidente dijo durante el fin de semana, que los salarios le están ganando a la inflación. Quería ver si usted cree que eso se corrobora en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo, hoy el ministro de Economía acaba de anunciar que se posponen los aumentos que estaban previstos en lo que hace a las tarifas y al combustible para el mes que viene, si cree que eso va a alcanzar para frenar la inflación. Mira, acá el programa para, teóricamente, parar la dinámica de los precios, que el propio Milei, tomando palabras del propio Milei durante la campaña, si me permiten una breve explicación sobre esto. Milei durante toda su campaña decía que la inflación es solo monetaria. Bueno, ¿qué querrá decir? Que el gasto público por arriba de los ingresos, o sea, el déficit genera emisión, la emisión genera inflación. Pero dijo muchísimas veces que aún tomando esas medidas de déficit cero y emisión cero, se tardaba 15 a 18 meses en que eso afectara a los precios. Es decir, que si él genera superávit, más allá de que es un superávit, como lo planteaba Cristina el otro día, es un superávit trucho, pero más allá de eso, porque es trucho porque yo también puedo decir, bueno, si no pagas la tarjeta, no pagas la luz, no pagas el alquiler, y bueno, seguramente ahorras plata, pero no es que tenés un superávit. Estás haciendo otra cosa, estás posponiendo pagos, y además el ajuste recayó en la mayor proporción sobre jubilados, sobre obra pública, que es lo que te decía recién de Berazategui. La obra tiene que continuar, es muy grave que la hayan parado de esta manera. Pero lo que quiero decir es que Milei tenía que explicar un fenómeno reciente de la Argentina, que es que Macri, en sus últimos años de gobierno, tuvo déficit cero y emisión cero, como también tuvo la alianza con De la Rúa, pero déficit cero, emisión cero e inflación muy alta. Entonces, para explicar que combatir el déficit no solucionaba inmediatamente la inflación, él dijo, estudios científicos importantísimos muestran que esto tarda 15 meses. ¿Cómo se está generando hoy una desaceleración desde el 25 que genera el propio Milei? Y con algo que Milei rechazó todo el tiempo, que Sturzenegger rechaza todo el tiempo, pero que los mismos durante el gobierno de Macri es lo que generaron, plancharon el tipo de cambio y plancharon los salarios, que no tiene nada que ver ni con la emisión ni con el déficit. Plancharon el tipo de cambio, plancharon los salarios y están generando una recesión muy alta, muy grande y muy grave, pérdida de empleo. Ya tenemos en la provincia de Buenos Aires, más allá de la cuestión de la construcción, que se especifica por el parate indiscriminado de obras que le faltaban muy poquito para terminar en todo el país y en la provincia, más de 1000 obras paró el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Más allá de la construcción, claro, la caída en, la verdad que estrepitosa de salarios, jubilaciones, poder adquisitivo, lo que está generando es una recesión muy grande y lo que tenemos son pérdida de empleo y por supuesto ya estamos viendo cierres de empresas también. Sí. Los intendentes, el otro día tuvimos una reunión reportando, pronto vamos a dar a conocer muchísimos casos, ya no es solo un tercer turno que se suspende, no es solo suspensiones de trabajadores, sí. Empiezan a hacer despidos y cierres de fábricas. Entonces, aún si por el congelamiento salarial y jubilatorio, o sea, de ingresos de sectores que les cayó 20 y pico % el salario, a otros más, entonces yo te diría que creo que marcaba un 1,6% de aumento del último tiempo, no sé en qué periodo. Bueno, venimos de una de las caídas salariales más grandes de la historia argentina. Axel, ahí con el tema cae el salario, cae el consumo, notablemente, ha caído, se ha desmoronado el consumo. Y estamos viendo ahora en la capital federal, los sábados a la mañana, donde hay cola, es porque los negocios están sumándose a la tarjeta DNI del Banco Provincia
con esos descuentos muy importantes, retribuciones, 35%, carnicerías donde los sábados hay cola, es porque está la tarjeta DNI. Van a seguir incrementándolo, van a seguir apostando a esto, incluso con la tarjeta DNI. ¿Cómo está el tema del consumo? Mirá, nosotros con cuenta DNI venimos mes a mes trabajando y haciendo un esfuerzo enorme a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es de todos los y las bonaerenses, para, como todas las medidas que te contaba recién, lo que hacemos en salud, lo que hacemos en educación, lo que hacemos... Estado presente, Axel. En cada uno de los rubros. Estado presente. Sí, porque nosotros también tenemos un mandato, pero de lo que se trata es de, en la medida de lo posible, defender y proteger de lo que es una agresión masiva de la política económica y de las decisiones de Milei. Todo esto lleva recursos, por supuesto que son recursos que están sometidos a la ilegal tarea que viene desempeñando el gobierno nacional de sacarle, de robarle recursos a las provincias. El otro día firmé de nuevo una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia porque ya estamos calculando 1 millón de millones lo que Milei le sacó a la provincia de Buenos Aires. Pero no es solo la provincia de Buenos Aires, todas las provincias argentinas que están sometidas a lo mismo, y no son las provincias en términos de, dice, bueno, las provincias, parece que al gobernador, al gobierno, le sacó del bolsillo a los maestros y maestras de toda la Argentina el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, le sacó el Fondo Compensador de Transporte, no sacó los fondos de seguridad. Cuando a mí me hablan del problema de la inseguridad, más allá de una situación cada vez más compleja, lo que hay que responder es que Milei decidió desfinanciar los fondos que había, tanto para equipamiento como para salarios en la fuerza de la policía de la provincia. A todo esto le hacemos frente con una batería de medidas, pero es imposible compensar completamente la ausencia del gobierno nacional. Y es impensable que un gobierno provincial pueda incidir de manera gravitante. Sí, desde el punto de vista de los recursos, lo que nos priva Milei a todas las provincias. Y acá hay una incomprensión muy fuerte de Milei de cuál es la función de un presidente de la nación, porque él será narcocapitalista de la escuela austríaca, se comunicará a través de medios esotéricos con quien se comunique, pero acá lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución Nacional, que le pone obligaciones a un presidente de la nación en materia del artículo 14, el artículo 14 bis. No es que se puede desentender, y bueno, está bien porque él piensa eso. Estén cumpliendo sus deberes constitucionales. Tampoco puede privar fondos que no son discrecionales a las provincias, que son fondos que están normados por ley o por acuerdos o por convenios. Total. Axel, por normativa. La última que le hago, porque lo vemos, está muy metido en la gestión, nos consta todo el día metiendo esto, articular un Estado presente que supla las ausencias y los castigos, hay que decirlo, los castigos, porque no lo tiene entre los favoritos. Ahora hasta lo imita el presidente, ¿no? Él, no sé si le gustó o no la imitación que le hizo Milei el otro día. Pero digo... sí, se agarró, creo yo que cualquiera, por eso decía lo de darle superpoderes a quien no soporta o intenta ridiculizar, burlar, agredir, y ya lo ha hecho con gobernadores, lo ha hecho con dirigentes políticos, lo ha hecho con artistas, lo ha hecho, bueno, con quien no piensa igual que él, y bueno, sabemos que es portador de una soberbia y de una también de una, en esto verbalmente, una violencia muy muy grande. Pero ¿qué te puedo decir? Me parece que está a la vista lo que está produciendo la política económica de Milei. Yo entiendo que alguien lo puede haber votado pensando que iba a haber un ajuste. Dice Milei, votaron un ajuste a un sector determinado, que es la casta, o lo que él llamaba. Bueno, nadie le dijo que iba a haber una caída de esta magnitud. Pero digo, Axel, hoy,
hoy, por ejemplo, quedó conformado un bloque de derecha y de extrema derecha que le va a dar sustentabilidad y que seguramente va a ir unido el año próximo en las legislativas, y que a ese bloque de poder hay que contraponerle un bloque desde los sectores de centro progresista de la Argentina. Hoy, usted en su cabeza, ¿cómo imagina un nuevo espacio fuerte para recrear desde el campo nacional y popular en la Argentina? A mí me parece que hay que ser muy amplio, que tenemos que buscar coincidencias, que hay quienes hablan explícitamente, hoy lo que vos me comentabas, de un voto aparentemente especulativo, le doy esto aunque no sirve, porque en realidad, bueno, pero se están haciendo responsables de los efectos que pueda tener este paquete de ley ómnibus sobre la vida de millones de personas. Entonces yo creo que estas cosas hay que plantearlas y hay que ir articulando con todos los sectores. Ahora estamos de cara al Senado. Yo, Gato, creo que el Senado mostró que puede darle una negativa al DNU, mostró que hay discusiones que se pueden dar, estuvimos a punto de llegar a los 2 tercios, así que hay que trabajar intensamente. Por supuesto que yo creo que ahí necesitamos sumar sobre todo en claridad, explicando bien cuáles son los vínculos entre las cosas que hace el gobierno y la situación que se está viviendo, y salir a buscar y a sumar. Bien. Axel, muchas gracias como siempre, y bueno, fuerza para seguir adelante en la batalla cotidiana que dan a la provincia de Buenos Aires. Abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aquí en exclusiva, con las primeras consideraciones de la política, de la oposición. Hoy por hoy, todas las encuestas lo están marcando como el mejor posicionado de la oposición frente al gobierno de Javier